Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día y siempre. Sean todos bendecidos, que la gracia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis 13, verso 8, que adoraron todos a la bestia, todos aquellos moradores que no estaban sus nombres escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿A qué se refiere el Señor o qué nos quiere decir Dios a través de su palabra? Sabiendo y entendiendo que la palabra del Señor es espíritu, sabiendo y entendiendo que Dios es santo, que Dios es puro, que Dios es limpio, sabiendo y entendiendo que hay un orden que había que seguir conforme a como Dios lo dio, sabiendo y entendiendo que Dios le dice al hombre que cuide su cuerpo, que cuide su mente, que cuide sus ojos, que cuide su espíritu, sabiendo y entendiendo que Dios le dice al ser humano que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, sabiendo y entendiendo quién es Dios. Él es santo. Cuando el ser humano desobedece al Señor, cuando el ser humano se levanta en contra del Señor, tomando su pueblo y guiándole conforme a su propio corazón, el ser humano no tan solo adora a la bestia de esta manera, sino que pone al pueblo a adorar a Satanás. Cuando el ser humano guía al pueblo del Señor conforme a su corazón, el ser humano se está levantando en contra del Señor. Aquí hay un espíritu de anticristo. Aquí está el espíritu de Satanás. El ser humano no tan solo está adorando a la bestia en medio de la desobediencia al Señor, sino que éste pone al pueblo del Señor a adorar a Satanás. Es porque lo está doctrinando conforme a su deseo carnal. Esto es idolatría para el Señor. De igual manera, cuando el ser humano prepara el altar que Dios le pide que le prepare, cuando éste lo prepara contrario a como Dios le llamó, introduciendo ídolos, introduciendo luces, colores que Dios no le ha pedido, el ser humano adora a la bestia. No tan solo el ser humano adora a la bestia, sino que éste pone al pueblo del Señor a adorar a Satanás. Para estos tiempos de apostasía, los cuales claramente podemos ver visible conforme a la palabra del Señor, Dios nos habla de su altar. Cuando nos habla de apostasía, en 2 de Tesalonicenses 2, cuando Dios nos habla en Mateo 24, Dios también nos habla de su altar. Cuando Dios nos habla en Mateo 24, en cuanto a la visión de Daniel, Dios nos habla de su altar. Dios nos habla de apostasía. Cuando el hombre para estos tiempos que estamos viviendo desobedece al Señor haciendo lo contrario que Dios le mandó a hacer en su casa, el hombre adora a la bestia. El ser humano no tan solo lo adora, no tan solo adora a Satanás, sino que pone al pueblo del Señor a adorar a la bestia. Dios dice a través de su palabra que no están inscritos en el libro de la vida. Cuando el ser humano pone al pueblo del Señor a brincar y a saltar en la carne, fuera y lejos del Espíritu Santo, el ser humano no tan solo adora a la bestia, sino que pone al pueblo del Señor a adorarla.
La palabra del Señor dice que ninguno está inscrito en el libro de la vida. Dios dice a través de su palabra que el día va a llegar cuando le van a adorar en espíritu y en verdad. Dios exige que se le adore en espíritu y en verdad. Hay sacerdotes y hay levitas que fueron llamados por Satanás y no por el Señor. La palabra del Señor nos muestra, la palabra del Señor nos dice que Jeroboam formó y creó altares sobre los lugares altos y aquí él doctrinó sacerdotes que no eran del Señor. Sacerdotes que no tenían nada que ver con la palabra del Señor. Estos son espíritus de demonios que van a los hombres y tienen comportamientos similares a los comportamientos que tuvieron hombres a través de la palabra del Señor. Dios nos muestra y nos revela cómo Él quiere el altar que Él llama al hombre a prepararle. Dios da una instrucción a través de su palabra. Para estos tiempos la palabra nos dice que todos adoraron a la bestia. Todos aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida. Dios nos muestra qué Él quiere del hombre. Cómo el hombre debe de estar delante de su presencia. Es santificado y purificado. El mundo nada tiene que ver con el Señor. Dios es santo. Dios es puro. Dios es limpio. La palabra del Señor es clara cuando le dice al hombre que el aceite de la unción que Dios preparó no se debía derramar sobre ningún otro ser humano que Dios no haya llamado. Este no se podía duplicar, no se podía preparar. La palabra del Señor es espíritu. De todo lo que nos habla la palabra del Señor, todo lo que nos trae Dios a través de su palabra es espiritual. El hombre aún no podía preparar nada. La palabra es clara cuando dice que no se debe preparar nada para derramar en el hombre. Es porque ya Dios lo hizo. Ya Dios sabe a quién Él ha llamado ungido para trabajar como sacerdote. Dios sabe a quién Él ungió, a quién Él le depositó esta esencia sacerdotal para que trabajase en su presencia. Dios le da una instrucción al hombre a través de su palabra. Hay sacerdotes que hoy se manifiestan que no los llamó el Señor. ¿Cómo el ser humano puede detectarlo? La esencia del maestro se puede visualizar. Esa esencia que Dios deposita en el hombre es manifiesta en el hombre en cualquier momento. Cuando el ser humano es llamado por Satanás o preparado por Satanás, es visible. Es porque éste no tiene nada que ver con Dios. Todo lo que Dios hace y forma es santo. Aún habían hombres que iban a caer en la trampa de Satanás para estos tiempos. Iba a ser visible